Buenas noches, qué alegría poder compartir con ustedes en esta noche y continuamos con nuestro estudio de 1 de Juan. Y tengo una oración en esta noche y es que realmente podemos reflexionar sobre la importancia de nuestra relación con Cristo, los que creen en Él. Y es algo importante porque nosotros como creyentes no afirmamos meramente un credo o abrazamos una doctrina solamente, sino que todo radica desde una comunión que tenemos con Jesucristo. Y Juan empieza el texto de esta noche cambiando, haciendo una transición de secciones y va a arrancar una nueva sección que va a proporcionarnos con nuevas marcas y aún ya va a repetir algunas que también hemos visto de un creyente verdadero. Y en esta noche veremos que un creyente verdadero permanece en Cristo. Y vamos a solamente ver dos versículos. 1 de Juan 2, 28 al 29. Y dice así: Y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de Él, avergonzados en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Esa es la palabra de Dios. Oremos a Él en esta noche. Oh, amado Dios, te damos gracias en esta noche por esta oportunidad que tenemos de escudriñar acerca de nuestra unión con Cristo. Te pido que nos ayudes, porque es algo que muchas veces olvidamos o por lo menos no tenemos presente en nuestras mentes. No es una verdad que transforma la manera en que vivimos. Ayúdanos ahora a arrepentirnos si es necesario, a confesar nuestra negligencia en descuidar nuestra relación contigo. Realmente no afirmamos meramente credos y confesiones. Debemos abrazar a Cristo, a su persona, como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Ayúdanos a amarte más. Ayúdanos a unirnos más a ti y a permanecer más en Cristo Jesús, en cuyo nombre oremos. Amén. Pues la sección inicia diciendo: y ahora, hijos, permaneced en Él. Sobre esta frase vamos a hacer unas preguntas. La primera es: ¿qué significa permanecer en Cristo? Si recuerdan ustedes en el versículo anterior, ahí en el versículo 27, Juan estaba hablando sobre esa misma verdad. Es decir, ellos permanecen en Cristo Jesús. Y no parece que él les estaba dando un mandamiento en el versículo 27, sino que es simplemente un indicativo, una verdad acerca de un creyente verdadero. Es desde ese indicativo que Juan les manda a permanecer en Cristo. Es importante saber que no hay una contradicción ni un conflicto entre los indicativos de la Biblia ni los imperativos de las Escrituras, porque lo que es un creyente, eso también debe ser. Eso es lo que él hace. Así que permanecer en Cristo comunica la realidad de que un cristiano persevera en Cristo, es en Cristo, y no deja de estar en Cristo. Pero ahora también vamos a ver cómo eso es un mandato. Estamos hablando de la unión cristiana que un creyente tiene en Cristo. No es algo místico, pero sí es un misterio. Y es algo que debería humillar nuestras mentes. ¿Cómo es que nosotros, unos pecadores indignos, no solamente hemos sido salvados por gracia, sino que también Dios nos ha querido estar unidos a nosotros? Que estamos unidos a Cristo Jesús. Que
Él habita en nosotros y nosotros habitamos en Él. Permanecer aquí se refiere a continuar, a persistir, a mantenerse en Cristo. Y esa idea de permanecer en Cristo no fue formulada originalmente por Juan, sino fue Jesús mismo que daba esa comprensión y fue incluso la noche que fue entregado. Y si ustedes quieren ir en Juan 15, podemos ver que Jesús enseñó a sus discípulos esa realidad y muchos lo reconocen como la vid verdadera. En Juan 15, 4 al 7, Jesús les enseñaba así, diciendo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Es una ilustración muy familiar para nosotros. Jesús siendo la vid verdadera y sus discípulos, por consecuencia, los creyentes futuros, venideros, son los sarmientos o en algunas versiones dicen pámpanos. Y eso comunica que permaneciendo en Cristo es un asunto primeramente de vida y de muerte. No permaneciendo en Jesús muestra que uno no tiene parte en Jesús ni es parte de Jesús. Es en esa enseñanza que Jesús expresa lo que significa permanecer en Él, cuando Él dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Nosotros permanecemos en Jesús proporcionalmente a sus palabras permaneciendo en nosotros. Y esa ilustración implica, si lo podemos pensar, que nuestro fundamento, nuestra fortaleza, nuestra fuente, nuestra seguridad, nuestra vida misma viene de Cristo. Por decirlo más sencillamente, Cristo es nuestra vida. Así que es vital permanecer en Cristo. Cristo es la roca de nuestra salvación. Él es nuestra torre fuerte. Todo lo demás es arena. Todo lo demás es engañoso. Así que la pregunta fundamental es, ¿cómo permaneces en Cristo? ¿Cómo permanecemos en Cristo? Ahora, hijos, permanecer en Él. Es un mandato, es un imperativo. Tienes que permanecer en Cristo, pero ¿cómo? ¿Cómo es que lo podemos lograr? Pues lo que apenas leímos, cuando Jesús explica que permanecemos en Él a la medida que sus palabras permanecen en nosotros, Él no pretende que simplemente memorizamos sus enseñanzas. Porque uno podría decir eso, listo, yo solamente memorizo las palabras de Jesús y eso es la implicación. Pero no es solamente así. Juan entendió que Jesús estaba comunicando mucho más que ello. Y a lo largo de su epístola, Juan explica cómo un creyente puede y debe permanecer en Cristo. Es una realidad para un creyente verdadero, pero además es un deber. Y no sé si lo has pensado, pero permaneciendo en Cristo es una de las realidades más importantes de la vida cristiana. Permanecer en Cristo debe ser algo en tus meditaciones diarias. Debes estar pensando, ¿estoy meditando en Cristo? ¿estoy permaneciendo en Cristo? ¿Estoy unido a Cristo? ¿Eso es algo sobre lo que hablas con otros creyentes? ¿Tus conversaciones giran en torno a tu unión con Cristo y su unión con Cristo? Cuando estás en oración, ¿estás pidiendo y clamando a Dios, Dios, ayúdame a permanecer en Cristo? Nuestra unión con Cristo es tan primordial. Y no solamente en la realidad, pero
Es algo que fue explicado una y otra vez, incluso en el Nuevo Testamento, y Juan no fue el único autor en hablar sobre esa realidad. Lo podemos observar con claridad en casi todas las cartas de Pablo, donde él dice en Cristo, en Cristo. La expresión en Cristo o en Jesús habla de esa verdad, nuestra unión con Cristo, nuestra permanencia o nuestra permanencia en Cristo. Para Pablo, la unión con Cristo era tan importante que él solamente escribía sus cartas a quienes estaban unidos a Cristo. Filipenses, al inicio, Pablo inicia su carta diciendo, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y también dice lo mismo en Colosenses. Al inicio, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Espero que entiendan la importancia de estar en Cristo, de permanecer en Cristo y de pertenecer a Cristo. Juan entendió que cuando Jesús habló acerca de que sus palabras permanecen en ellos, que él estaba refiriendo a una retención transformativa de sus enseñanzas en sus vidas. No era simplemente una memorización de sus palabras, sino una transformación entera que se llevaría a cabo mediante esas enseñanzas. Y Jesús expresó esa realidad al concluir su sermón del monte en Mateo 7, cuando él decía, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Esencialmente, Jesús está refiriendo a la obediencia, la cual Juan explica a través de su epístola en las diferentes explicaciones que él da de la manera de permanecer en Cristo. Y se puede observar eso en algunos versículos. Solamente vamos a mirar unos 5. En 1 de Juan 2:6. 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Permanecemos en Cristo cuando andamos como Cristo anduvo, es decir, cuando andamos en obediencia, en santidad y en dependencia total a Dios. En 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Permanecemos en Cristo también cuando permanecemos en la comunión y la confesión de la iglesia. 1 de Juan 2:27. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, o sea, permanecemos en Cristo cuando permanecemos en la sana doctrina. 1 de Juan 3:6. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Permanecemos en Cristo cuando no cometemos pecado como un hábito, es decir, no practicamos el pecado. Y ya más adelante vamos a llegar a esa explicación en cuanto al significado de no peca. Pero el último versículo que Juan expresa con claridad lo que significa permanecer en Cristo es 1 de Juan 3:24. El que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Permanecemos en Cristo cuando obedecemos a sus mandamientos. Permanecemos en Cristo cuando obedecemos a sus mandamientos. Y ahora, hijos, permanecer en él. Estamos viendo que permanecemos en Cristo a la medida que estamos obedeciéndole. A la medida que estamos caminando como Él caminó, estamos andando como Él anduvo. A la medida que
resguardamos la sana doctrina. Eso fue todo lo que hemos visto en esta última sección acerca de los falsos maestros, los anticristos. Permaneciendo en Cristo es permaneciendo en su persona, en su obra, en la doctrina de Cristo Jesús, no siendo engañado ni desviado por los anticristos que estaban enseñando herejías, enseñanzas contrarias a la verdad que ellos habían recibido desde los apóstoles al inicio. Permanecéis en Cristo. ¿Y por qué necesitamos permanecer en Cristo? ¿Por qué es importante? Necesitamos permanecer en Cristo porque de otra manera no tenemos parte con Cristo. Cristo advirtió en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Lo único que alguien puede hacer separado de Cristo es pecar. Y pecar. Y pecar. Lo opuesto de estar en Cristo es estar separado de Cristo. Lo opuesto de estar en Cristo es estar afuera de Cristo. Lo opuesto de estar en Cristo es estar lejos de Cristo. Entonces, ¿estás permaneciendo en Cristo? ¿Estás andando como Cristo anduvo? ¿Estás permaneciendo en la comunión y la confesión de la iglesia? ¿Estás permaneciendo en la sana doctrina? ¿Estás guardando, abrazando, manteniéndote en la verdad acerca de la persona y la obra de Cristo como nuestro único medio de salvación? ¿Estás guardando y obedeciendo a los mandatos de Dios? ¿Estás mortificando tu pecado diariamente? El llamado de Juan aquí es permanecer en Cristo, es una realidad. Permanecéis en Cristo, ya lo he dicho, pero ahora, hijos, permaneced en Cristo. Deja de permanecer en la carne, deja de permanecer en el mundo. Despertaos y arrepentíos y volved a Dios. Dejad de obedecer el viejo hombre y obedezca a Cristo. Permaneced en Él, porque Él es tu vida. Tenemos que ser como Noé, que permaneció en el arca durante el diluvio. Tenemos que ser como Rahab, que permaneció en su casa en la matanza de Jericó. Tenemos que ser como los marineros que permanecieron en la barca durante la tormenta. No podemos abandonar a Cristo jamás, porque será nuestra fin. Y eso en ninguna manera rebaja o quita o está en contradicción de la perseverancia de los santos, porque el que permanece en Cristo muestra que es un creyente verdadero. Un creyente verdadero que hace, permanece en Cristo. Y ahora, hijos, permanecer en Él. ¿Cuál es el resultado de permanecer en Cristo? Eso es lo que Juan va a mostrar ahora. Él sigue. ¿Para qué? Para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Juan está apoyando el mandato de permanecer en Cristo con la esperanza de su venida. Eso es algo increíble. Los deberes cristianos se apoyan en las realidades escatológicas que tenemos por delante. La esperanza de la venida de Jesucristo proporciona una motivación enorme para permanecer en unión con Cristo. Permanecemos en Cristo porque queremos estar con Cristo. Dado que queremos estar con Cristo, permanecemos en Cristo. ¿Qué anhelas más en este momento? ¿Qué anhelas más en este momento? ¿Qué quieres? ¿Para qué arde tu corazón? Si no es para estar con Cristo, tienes un ídolo vano y maldito ocupando el lugar del Señor glorioso, del Dios santísimo, porque tu corazón debería palpitar, arder para ver al Señor, alto y sublime, sentado en su trono,
glorioso. Un cristiano verdadero anhela y desea más que cualquier cosa sobre ese planeta estar cara a cara con su amado Salvador. Cristo viene pronto. Y Juan tiene en mente la segunda venida de Cristo aquí. Y la segunda venida de Cristo es un misterio. No sabemos cuándo será, solamente sabemos que Cristo regresará. Debemos como cristianos vivir expectantes, deseosos por la venida de Cristo, anhelando verle volver para llevar a su pueblo. Cuando Juan habla aquí de venida, él está usando la palabra parousia, la cual se empleaba en el Imperio Romano para referir a la visitación de un rey o emperador a una provincia bajo su dominio. Así que debemos entender aquí que la venida habla de la segunda venida de Cristo cuando Él regresará para establecer su dominio sobre el mundo, manifestando quién es Él en toda su gloria, toda su majestad, todo su esplendor luminoso, porque eso es lo que anhelamos, su reinado, que Cristo mora con nosotros. Y la unión con Cristo es impresionante porque estamos en Cristo y Cristo está en nosotros y tenemos esta unión con Él, pero no es lo que vamos a experimentar para la eternidad. Es inferior a lo que nos espera. Y por lo tanto, nuestro anhelo es estar con el Señor. Y esa es parte de nuestra proclamación ante este mundo. El Rey viene pronto para establecer su reino. El Rey viene pronto. Y yo no sé si ustedes lo han pensado, pero la proclamación de nosotros sí es el Evangelio, claro, todo el tiempo. Y dentro de esta proclamación es decir, Él viene pronto. El Rey viene pronto para establecer su reino. Y ahora, ante la segunda venida de Cristo, existen dos reacciones. Miramos el texto otra vez. Para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Solamente hay dos reacciones. Todos los seres humanos en el mundo van a reaccionar una de dos maneras ante la venida de Cristo. Una es con confianza y la otra es con vergüenza. ¿Y cuál es la motivación de Juan? Pues obviamente que nosotros en su venida tengamos confianza. Permanecemos en Cristo para que podamos tener una confianza segura en su venida y en su aparición. ¿Cuán glorioso será ese día cuando Jesucristo regresa? De pronto vamos a estar aquí teniendo todavía esa esperanza. Estamos aquí en vida y imagínate el escenario. Cristo desciende de las nubes. ¿Cuál debería ser nuestra reacción? Regocijo, alabanzas. De verdad que estamos viendo nuestro Señor descender sabiendo que Él viene a llevarnos. Esa confianza, esa esperanza cumplida. Y esta confianza no es tanto en cuanto a su venida. Hay esa esperanza, sí, pero es más una confianza que se trata de nuestra seguridad de ser hallados por Él en un estado digno de su venida. Y esa palabra confianza es parecia y se refiere a la libertad de hablar. Y parece que Juan hace un juego de palabras con perecia y parusia, la venida y la confianza, porque los que permanecen en Cristo tendrán confianza en su venida. Y tampoco es una confianza en uno mismo, sino que es una confianza en la permanencia, en la unión que uno ha tenido con Cristo.
que le ha permitido mantenerse fiel y perseverar por la preservación de Dios. Y aquí es algo muy triste. La Iglesia Católica rotundantemente niega, aborrece la doctrina de la seguridad. Ellos escupen en la cara de la seguridad de los santos, diciendo un cristiano, o más bien en su mente, un católico jamás puede tener seguridad en esta vida. Nadie tiene el cielo asegurado. Todos deben tener esa incertidumbre de no saber si van a poder entrar en el cielo. Porque obviamente para ellos su salvación se hace sobre las buenas obras humanas y no sobre la obra de Cristo. Pero la realidad es que la Biblia enseña la doctrina de la perseverancia de los santos, porque enseña que el sacrificio perfecto y expiatorio de Cristo fue y es suficiente para la salvación eterna de todo aquel que cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados. La salvación es una obra perfecta, terminada, cumplida, eficaz. No hay duda de que cuando alguien haya sido justificado por Dios, no hay quien condena. No hay quien puede ir ante el tribunal de Dios y acusar a los santos de Dios, porque es Dios quien justifique. Podemos tener, por lo tanto, esa confianza cuando Cristo regrese, y esa confianza nos es proporcionada mediante nuestra permanencia, nuestra unión, nuestra perseveración en Cristo. El resultado natural de permanecer en Cristo es una confianza ante su venida y una esperanza también, una esperanza verdadera. Pero esa no es la única reacción. Esa no es la única respuesta ante la venida de Cristo. Hay otra. Y es vergüenza ante su venida. Y los que no permanecen en Cristo, los que no son de Cristo, los que odian a Dios, los que son indiferentes a Dios, los que nunca creyeron en Cristo, los que pretendieran ser buenas personas o los que fingieran ser cristianos, los que amaban al mundo y sus bienes, todos aquellos tendrán vergüenza ante la venida de Cristo. Será demasiado tarde. No habrá tiempo para arrepentirse. Intentarán esconderse como hizo Adán y Eva sin éxito. Gritarán a los montes que los cubren. Correrán como las tinieblas ante la luz. ¿Qué miedo será para todos aquellos que no están en Cristo cuando Él viene por segunda vez? ¿Qué pavor y horror esperará a todos aquellos que nunca abrazaron a Cristo por la fe y rechazaron el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué miedo, vergüenza les espera? No hay esperanza. Hay solamente un futuro que les espera y es condenación eterna. Y me parece que la mejor ilustración que Jesús dio fue cuando Él contó la parábola del siervo malvado, quien en vez de esperar diligentemente la venida de su amo, descuidó sus deberes. ¿Has descuidado tus deberes? ¿Has sido negligente en permanecer en Cristo? ¿Tienes momentos en los cuales amas más al mundo que a Dios? ¿Qué crees que vas a recibir cuando Cristo vuelva? Piénsalo. ¿Vas a recibir premio o vas a recibir látigos? ¿Vas a recibir recompensa o vas a recibir tortura? ¿Anhelas la venida de Cristo con ansias o temes su venida con temor?
¿Deseas que Cristo regrese ahora mismo o prefieres que jamás vuelva por segunda vez? Si tú te encuentras en el estado de vergüenza, el llamado hoy es arrepentirte y creer en Cristo. Dios es santo y no será burlado por quienes andan en rebelión, por quienes andan en las tinieblas, por quienes no son parte de Cristo. Solamente los que permanecen en Cristo son creyentes verdaderos. Hoy tienes que arrepentirte, tienes que creer que el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario es suficiente para perdonarte tus pecados y justificarte ante un Dios santo y justo y bueno. No puedes seguir jugando con Dios, no puedes seguir pretendiendo que de pronto mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde y ya puedes endurecer tu corazón demasiado y no hay esperanza para ti. Porque en este momento, si te encuentras fuera de Cristo, lejos de Cristo, apartado de Cristo, no hay esperanza. Solamente hay un futuro que te espera y este juicio y condenación eterna. Arrepiéntete, por favor. No, no puedes contentarte con simplemente llegar a escuchar unos mensajes de vez en cuando, porque vendrá un día donde no hay chance más. No hay más opciones. Por favor. Juan termina esta sección diciendo, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Juan sigue ahora afirmando el atributo de la justicia de Dios. Dios es justo. Y su argumento es sencillo. Si Dios es justo, entonces los que fueron nacidos o engendrados por Dios serán marcados y reconocidos por su justicia, porque Dios es justo. Tal como es el Padre, es el Hijo. Y es interesante porque aquí Juan empieza a marcar un pequeño cambio en tema, lo cual será ampliada en los estudios venideros en mayor detalle, porque mientras que permanecemos en Cristo, a la vez también fuimos engendrados por Dios. Son dos realidades hermosísimos. Y ambas realidades de diferentes lados resultan en la misma práctica, es decir, la justicia. Porque Jesús dijo en Juan 15, nuevamente, 5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuál es el resultado de permanecer en Cristo? Pues los que permanecen en Cristo van a producir fruto, porque es una consecuencia natural de la vida que recibimos de Cristo. Y ese fruto es una evidencia además que hemos nacido de Dios. Ese fruto es una vida marcada por la justicia, la equidad, la imparcialidad y la integridad. Es algo que Juan va a desarrollar a mayor profundidad en el capítulo 3. Pero ahora concluyo preguntándoles, ¿estás permaneciendo en Cristo? Es tan importante. ¿Estás unido a Cristo? Porque si no, qué tristeza, pero para los que están en Cristo, qué alegría, qué bendición saber que permanecemos en Cristo y Él en nosotros. Oremos a nuestro Dios.